Un duro revés en las urnas fue el que le dieron al partido de Pedro Castillo allá en España. Y es que es claro que hay un descontento social, sobre todo por la mala gestión que ha tenido el gobierno de Pedro Castillo, la mala situación económica por la que atraviesa España, aunado también a los altos precios de la luz eléctrica, la cual, pues Iberdrola, este megamonopolio, ha logrado pues que prácticamente la población tenga que pagar comparado a lo que pagaban previo al gobierno de Pedro Castillo, hasta en un 380% de aumento a la luz eléctrica. El día de ayer se dieron los comicios a nivel municipal, los cuales el partido de Pedro Castillo perdió en su mayoría. Y es que tuvo una reacción inesperada. Y es que anunció inmediatamente después de que se diera la debacle de su partido que iban a apresurar las elecciones generales, es decir, pues las que engloban a nivel estatal, a nivel camaral y también a nivel federal, se van a adelantar dados los resultados de los comicios de ayer. Teme Pedro Castillo que pueda sacar a su partido del poder, aunado también, como en todos los países que se dan este tipo de acciones muchas veces cuestionables por la vía de la democracia, aseguran podría intentar de cargarse los dados para hacer pues una elección cargada a favor de su partido. De esto y más nos va a platicar Gaby López. Gaby, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, pueblo? Y bienvenidos todos a un video más. Sorprendentemente, así es, sorprendentemente, Pedro Sánchez compareció este lunes para anunciar que convocaría a un consejo de ministros la misma tarde de ese lunes con el único objetivo de disolver las Cortes Generales y proceder a la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Lo que quiere decir que los comicios van a celebrarse el domingo 23 de julio, de acuerdo con los de acuerdo con los plazos que establece la ley española. En un discurso muy lamentable realmente para Pedro Sánchez, para el Partido Socialista, que experimentaron un claro retroceso, un rechazo por la población de forma magistral. Los votos a nivel local, pues que su principal competidor, el Partido Popular Conservador, se quedaron prácticamente con la mayoría de los votos, haciendo que Pedro Sánchez se diera cuenta del rechazo de los ciudadanos. Pero vamos a verlo. El mensaje es muy breve, precisamente porque no tenía ninguna excusa que dar Pedro Sánchez de este claro rechazo de los ciudadanos y esta deprimente derrota en contra del Partido Popular. Vamos a verlo. Buenos días. Seré breve y trataré también de ser muy claro. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. La primera consecuencia que tendrán estos resultados será que magníficos presidentes y presidentas autonómicos, alcaldes y alcaldesas socialistas, se van a ver desplazados con una gestión impecable, y ello a pesar de que muchos de ellos y ellas han visto incrementado su apoyo en el día de ayer. La segunda consecuencia será que numerosas instituciones pasarán a ser administradas por nuevas mayorías, conformadas por el Partido Popular y por Vox. Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. España está a punto de superar una etapa
de crisis derivada de la emergencia de la COVID-19, también de la guerra de Ucrania. Encaramos una senda clara de crecimiento, de creación de empleo y de cohesión social, y a estas alturas de la legislatura el Gobierno ha sacado adelante las grandes reformas comprometidas en el discurso de investidura, en el programa de Gobierno y también en nuestro acuerdo con la Comisión Europea. Además, nuestro país se dispone a desempeñar una responsabilidad muy importante en este contexto geopolítico que está viviendo Europa, y es la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. Todas estas razones, creo, aconsejan una clarificación sobre la voluntad de los españoles y las españolas, una clarificación sobre las políticas que debe aplicar el Gobierno de la nación y una clarificación sobre las fuerzas políticas que debe liderar esta fase. Solo hay un método infalible para solventar estas dudas. Ese método es la democracia y, por consiguiente, creo que lo mejor es que los españoles y españolas tomen la palabra, se pronuncien sin demora para definir el rumbo político del país. Muchas gracias. Una derrota clara, y por lo menos Pedro Sánchez salió a dar la cara, reconocer el error, a pesar de culpar de los posibles cambios, y sobre todo, si algo sale mal ya va a ser culpa del nuevo gobierno popular, va a ser culpa de estos conservadores si algo sale mal. Pero Pedro Sánchez quizás tuvo el problema de la pandemia del COVID-19, como él mismo lo señala. Pero hay que tener una cosa muy clara: no fue el único país con una crisis derivada de esta pandemia. No fue el único, todo el mundo se vio afectado. Algunos mandatarios hicieron un trabajo excelente y algunos otros tuvieron los problemas, como lo es en el caso de Pedro Sánchez. Pero finalmente todos tuvieron el problema de la crisis. Ok, es entendible. El segundo punto, el culpar al conflicto entre Ucrania y Rusia como uno de los problemas de su gobierno, es única y exclusivamente su culpa. Porque si Pedro Sánchez se hubiese mantenido neutral, si no hubiese seguido la corriente de Estados Unidos, de los países de la Unión Europea, para ir en contra de Rusia, para apoyar, entregar recursos económicos, armas a lo que es Ucrania, sancionar a Rusia, si no hubiesen hecho ninguna de esas acciones, quizás otra cosa muy diferente habría sido para España, sobre todo en el caso de los granos, por ejemplo, porque en materia energética, España fue uno de los países menos afectados debido a que toda su producción la obtiene de los países africanos, y no precisamente por ser muy buen amigo y aliado, sino por la historia de haber tomado poder en estos países. Pero finalmente no fue tanto el problema energético como en el caso de la mayoría de los países, sino que fue la inflación general de todos los miembros de este grupo de la Unión Europea que se lanzaron en contra de Rusia. Los precios obviamente aumentaron a nivel internacional de absolutamente todo para la Unión Europea, así que tienen que reconocer que las acciones que hicieron estaban mal y no empezar a culpar a la persona que viene, porque finalmente esta es una clara muestra de que los ciudadanos, a pesar de que no estén muy convencidos con el Partido Popular y por Vox, fue la única mejor opción que vieron, con tal de apartarse de este asunto del conflicto militar entre Ucrania y Rusia y tratar de recuperar la economía española. Algo que no era tan importante para Pedro Sánchez, que estaba más enfocado en el asunto de la guerra. Aunado a eso, esta es una clara muestra de que los ciudadanos ya están hartos de los gobiernos actuales. Que si las elecciones se celebraran ahora mismo, en cualquiera de los países de la Unión Europea que están siendo afectados por el asunto del conflicto militar, no votarían a favor del presidente en turno o de un sucesor de este mismo grupo.
Al contrario, necesitan el cambio, alguien que les prometa que van a mantener su neutralidad en este conflicto, tanto entre Rusia y Ucrania como con China, porque recordemos que Estados Unidos está impulsando también este conflicto, que prácticamente, de llevarse a cabo el conflicto antes de las próximas elecciones, dejaría al presidente estadounidense como presidente interino debido al conflicto. Entrarían en una tipo ley marcial debido al anuncio de una tercera guerra mundial, lo mismo que hizo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, de permanecer en el control porque existe una ley marcial, porque están en guerra, y se cancelan los comicios del próximo año como presidente. Pero bueno, esta es una idea, este es un panorama, una pequeña muestra de que los ciudadanos quieren el cambio. Y así como ocurrió en España, si las elecciones fueran mañana para Francia, sería un clarísimo ejemplo de que ocurriría lo mismo. En Italia también, muchos pensaban que Meloni, la primera ministra de este país, sería de beneficio. Lamentablemente, todavía tiene algunas cosas que le debe a los países de Estados Unidos y los de la Unión Europea, así que no les queda más remedio que hacer caso a sus órdenes y peticiones. Pero este es un claro ejemplo de que las elecciones van a cambiar el rumbo de lo que tiene en este momento la Unión Europea. Y un claro ejemplo más todavía es el de Turquía. Cómo este país, que gracias a Recep Tayyip Erdogan, que acaba de celebrar la segunda vuelta en las elecciones de presidencial, y que precisamente Erdogan continúa por tercera vez consecutiva como presidente de esta nación, porque el otro candidato estaba a favor de la OTAN, a favor de Estados Unidos, de la Unión Europea, y los turcos dijeron no, nosotros nos mantenemos neutrales y seguimos siendo amigos y aliados de Rusia, porque Rusia nos está prometiendo inversión, recursos, nos está prometiendo empleos. Y Estados Unidos lo único que quiere es destruir lo que tenemos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.